La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hola, muy buenos días. Hoy es una de esas mañanas puente en la actualidad. Es el día después del anuncio del reconocimiento del Estado palestino y a la vez estamos en las horas previas de que empiece otra campaña electoral, esta vez la de las europeas. Ambos hechos marcaron el pleno de ayer en el Congreso, que nos sirvió de termómetro para medir el punto en el que está el debate político. De hecho, nos lo va a seguir marcando en unas horas, cuando el PSOE puede perder su segunda votación parlamentaria esta misma semana. De momento, el tono está en la confrontación que hemos visto. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Ya fuera por el reconocimiento de Palestina... Cuando miremos atrás, podremos decir que en mitad de la barbarie España estuvo a la altura de su historia, del derecho internacional y de la razón. Antes, entregar los rehenes, el alto al fuego, la ayuda humanitaria e intentar que esto no se extienda al resto de la región, porque si no, lo que usted va a hacer probablemente perjudique al pueblo palestino. Y usted lo único que ha hecho es ponerse en una posición hasta ahora de equidistancia entre un terrorismo satánico y un Estado democrático como es Israel. Si ha tenido sentido retirar a la embajadora española de Argentina por los insultos de Milei, ¿cómo no va a tener sentido retirar a nuestra embajadora de Tel Aviv por 35.000 asesinados? Que ustedes saben muy bien qué es lo que hay que hacer. El problema es que no se atreven. Y no se atreven porque Israel es un Estado aliado de Estados Unidos. O ya fuera por las explicaciones que dio Pedro Sánchez sobre las acusaciones contra su mujer, asunto por el que el PP le va a llevar a comparecer en el Senado. Sé por qué lo hacen, para tratar de quebrarme, pero ya les digo yo que van listos. Que van listos. Mi mujer es una profesional honesta, seria y responsable. Y mi gobierno es un gobierno limpio, señorías. Que quien ha tratado a su esposa como si ya estuviese encausada es usted. Usted la puso bajo el foco de su drama adolescente. Se ponga como se ponga, va a tener que afrontar la realidad. O lo hace hoy en el Congreso o lo hará en el Senado. No tenga usted ninguna duda. Y ni siquiera espero que detengan ustedes la máquina del fango. Y por tanto, si me piden llamar mi comparecencia y la de mi esposa al Senado, señor Feijóo, señora Abascal, encantados de comparecer. En plena crisis diplomática con Argentina y recién abierta la crisis con Israel, Sánchez afronta el inicio de la campaña europea con la posibilidad de volver a perder una votación hoy mismo en la Cámara. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Porque hoy le puede pasar al PSOE lo que ya le pasó el martes con su propuesta para abolir la prostitución. Esta mañana depende del Partido Popular para salvar la ley del suelo y el PP no parece dispuesto a darle los votos que necesita. Sí, los de Feijóo no han anunciado aún el sentido definitivo de su voto, pero amenazan con propiciar la segunda derrota del PSOE en esta semana, aunque para ello tengan que apoyar las enmiendas a la totalidad de grupos como Esquerra, Podemos o Junts, y aunque hasta hace unos días reconocieran que el texto que ahora están dispuestos a tumbar tiene como base otro anterior del propio Partido Popular, pero en Génova reconocen abiertamente que esto no va del fondo de la norma, sino de evidenciar la fragilidad parlamentaria del Ejecutivo, y es que la foto que puede salir hoy de la Cámara no es solo la de un Congreso que frena una iniciativa del Gobierno, sino la de los dos socios de coalición que otra vez votarán separados. En este caso, una ley que salió del propio Consejo de Ministros. Sumar se va a alinear con los socios parlamentarios de izquierdas para rechazar ese texto. Sumar no está en el modelo de la especulación, de la construcción sin límites, se llama especulación y corrupción. Hay malestar en el ala socialista con la posición de Yolanda Díaz, porque aunque sus votos no son decisivos, los socialistas creen que con su postura alimentan el relato de inestabilidad que la derecha hace del Ejecutivo de coalición. Guille, gracias. Hasta luego. El PP cree que el reconocimiento de Palestina es un gesto electoralista de Sánchez, al que, por cierto, van a llamar a comparecer en la Comisión de Investigación del Senado para que hable de su mujer, Mariela Rubio. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. El PP tiene intención de seguir estirando este asunto en campaña para evitar que uno de los ejes sea, como pretende el PSOE, la relación del PP con la extrema derecha. Sí, no tenía más opción el PP que citar a Sánchez después de que él mismo se ofreciese ir al Senado. Los populares todavía no han puesto fecha a la comparecencia de Sánchez en la comisión y no aclaran si lo harán antes o después de las elecciones europeas. Pero anunciando ya su citación, como tú decías, Génova busca volver a poner el foco en el caso de Begoña Gómez como munición en la campaña europea. El PP aleja de momento la citación de la esposa del presidente, pero sin cerrar la puerta, porque en definitiva se trata de mantener el tema vivo en campaña. Y es que asumen los populares que en los próximos
próximos días van a tener muchas dificultades para marcar la agenda. Reconocen que en unas elecciones como son las europeas es esencial movilizar al electorado propio y que la campaña electoral pasará inevitablemente por el reconocimiento de Palestina, que activará al votante socialista, y por la evolución de la crisis argentina, que movilizará al votante de Vox. Así, el PP ve en el caso de Begoña Gómez una manera de agitar a los suyos en una campaña que quieren hacer pivotar de nuevo sobre el antisanchismo. Ayer Feijóo, a última hora de la jornada, aseguraba que cualquier presidente en una situación como la de Sánchez se habría sometido como mínimo a una moción de confianza. Hasta luego, Mariela. Hasta luego. Algo que verbalizó Sánchez ya ayer fue que su gobierno está dispuesto a afrontar las consecuencias diplomáticas por ese reconocimiento de Palestina. Israel ha llamado a consultas a su embajador en España y para hoy ha convocado al embajador que España tiene allí en su país para enseñarle a él y al embajador de Noruega y al de Irlanda el vídeo en el que un grupo de chicas fueron secuestradas por Hamás en su ataque y matanza del día 7 de octubre. Israel dice que reconocer a Palestina es premiar a Hamás, es tanto, dice, como darle una medalla de oro a asesinos y violadores. El ministro Álvarez respondió anoche en Hora 25. Bueno, rechazo esas declaraciones porque son no solamente absolutamente falsas, sino absolutamente absurdas. Nosotros condenamos inmediatamente el atentado terrorista de Hamás el día 7 de octubre. Por supuesto, nos solidarizamos con las 1.200 víctimas israelíes. Quiero recordar que entre ellas hay 2 compatriotas y desde luego hemos apoyado todos los paquetes de sanciones de la Unión Europea a Hamás. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. El hecho de que España, en coordinación con Irlanda y con Noruega, diera ayer este paso con Palestina removió a las cancillerías de medio mundo, empezando por Israel, al que salió a apoyar y a defender Estados Unidos. Agitó el debate global porque este paso al que se ha sumado España aspira a marcar tendencia a la que se sumen más países. Obviamente, y ya lo reconoció ayer el presidente Sánchez, hay gente en Israel a la que esto no le gusta. Empezando por Netanyahu, que lo considera un premio al terrorismo. No se le puede dar un país a la maldad, dijo en su respuesta, que puede incluir boicot al trabajo de las embajadas, la construcción de nuevos asentamientos en Cisjordania, 1 por país, y más trabas a los bancos palestinos. Washington respeta la decisión, pero la desprecia. No saben cómo puede contribuir a la paz directamente y mantienen su apuesta por unas negociaciones para el alto el fuego que sigue sin prosperar 35.000 muertos después. Debate agitado también en Europa a horas de la campaña. Alemania dice que gestos simbólicos no resuelven nada. Francia tampoco ve el momento, pero advierte de que no es un tabú para ellos. En Italia dicen que precisamente esto genera tensiones en Oriente Próximo, pero como te decía Ángels, la decisión trasciende y ha abierto un debate global sobre cuál es la vía más eficaz para frenar esta barbarie. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. En ese debate global, uno de los primeros países que rompió relaciones con Israel fue Colombia, cuyo ministro de Exteriores acaba de anunciar que el presidente Gustavo Petro quiere abrir una embajada en Ramala, en la capital palestina, en Cisjordania. El presidente Petro ha dado la instrucción de que instalemos la embajada de Colombia en Ramala. Naciones Unidas se acordó en el contexto de los acuerdos de Oslo que se creara una solución de 2 estados. De la otra crisis diplomática... Esto que coreaba al público del acto en el que esta madrugada Javier Milei ha presentado su libro en Buenos Aires. Sánchez, cobarde, la concha de tu madre, gritaba el público. Decía Javier Milei que en España le habían llamado misógino. Si cerca del 68, 77 o 70% de la estructura está manejada por mujeres. O sea que en el fondo soy un calzonudo. Cuando en su gabinete tiene más ministras que ministros. O sea que en el fondo dice soy un calzonudo, un calzonazos, decía él. Van a subir las temperaturas, especialmente en el sur, Jordi. Así es, hoy ya se empezará a notar y será más durante el fin de semana, con máximas en el Valle del Guadalquivir, que es donde más va a subir, ya cercanas a los 35 grados. De momento, a esta hora, también las próximas mañanas, un poco de abrigo sí que hará falta, porque el ambiente se nota fresco, frío en el interior, y todavía tendremos algunos chubascos débiles en la cordillera cantábrica, chubascos más intensos en Cataluña, especialmente esta tarde, cuando algunas tormentas van a descargar con fuerte intensidad, tormentas que también se formarán entre Teruel y Castellón. Ser Podcast.
Varias comunidades gobernadas por el PP o por el PP y Vox están viviendo estos días protestas y huelgas contra los recortes en educación. Hace unos días fue en Madrid y hoy el paro será en los centros de la Comunidad Valenciana. Una de las medidas que impulsan estas autonomías es lo que se conoce como distrito único. Este distrito único elimina la organización escolar por zonas. Algunos expertos y profesores creen que eso favorece la segregación, es decir, que se concentren alumnos de familias ricas por una parte y de familias pobres por otra. Adela Molina. El distrito único es la aplicación a la organización escolar de la lógica del mercado, esta que nos resume el profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, Francisco Javier Murillo. Que la competencia es buena porque hace que los centros, al competir entre sí, se superen. El sistema lleva años aplicándose en comunidades como Madrid y es una de las medidas educativas estrella de los nuevos gobiernos autonómicos del PP en la Comunidad Valenciana, Aragón o La Rioja, bajo el argumento de la libertad de elección de los padres, aunque en la práctica quienes pueden elegir son unos pocos. Pues obviamente aquellos que se lo pueden permitir porque tienen financiación, tienen medios de transporte para hacerlo. Al final, el efecto de la medida, según distintos estudios, es un aumento de la segregación, que los alumnos ricos con más recursos y más información se concentren en unas escuelas y los pobres en otras, lo que tiene consecuencias sociales y educativas. Pues estar una escuela segregada, una escuela con alumnos de menor nivel socioeconómico, hace que el rendimiento sea claramente peor. El distrito único está detrás de algunas de las protestas educativas de estos días, como la de hoy en la Comunidad Valenciana, aunque también se cuestiona el nuevo modelo lingüístico y el recorte de aulas en la pública. Y sobre educación también, Cataluña va a dejar de tener un listado de lecturas obligatorias para preparar la selectividad, tanto en catalán como en castellano. Eso significa que ya no será obligatorio leer El Lazarillo o La Plaça del Diamant, sino que cada instituto escogerá sus lecturas. Los profesores de literatura creen que es un error. Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. Según los cambios que han pactado la Consellería de Educación y el Consejo Interuniversitario, los alumnos de bachillerato seguirán leyendo y trabajando obras relevantes de la literatura catalana y castellana, pero los títulos concretos los decidirá cada instituto. Desde el colectivo Pera Quart, que defiende la literatura en las aulas, Carme Barragán habla de error. No pot quedar la voluntad de... Dice que esta decisión equivaldría a que en Inglaterra un centro de enseñanza pudiera elegir, por ejemplo, no leer a Shakespeare. Este cambio afectará a los alumnos que hagan la selectividad el año que viene, no a los que se presentan ahora a las pruebas dentro de 15 días. En el mapa para entender el mundo. La imagen de las últimas horas está en México. Al menos 9 personas han muerto, está un niño entre ellas, en un mitin del partido Movimiento Ciudadano, después del hundimiento del escenario. También hay 30 heridos. Se ve al candidato a las presidenciales, Jorge Álvarez Maínez, y a gente de su equipo cómo corren y de pronto se desploma sobre ellos el techo sobre el escenario, llevado por una gran ráfaga de viento. Los hechos han ocurrido en el estado norteño de Nuevo León. Las elecciones en México se van a celebrar el próximo día 2 de junio. Y en el Reino Unido, y en una de sus horas más bajas de popularidad, Rishi Sunak adelanta las elecciones para el próximo 4 de julio. Es costumbre que este tipo de comparecencias se hagan en la calle a las puertas de Downing Street, la residencia del primer ministro en Londres. Llovía y la imagen del primer ministro empapado reconociendo que no acaba la legislatura resultaba una metáfora del momento. Corresponsal en Londres, Lucas Font. Rishi Sunak tendrá poco más de un mes para tratar de remontar los más de 20 puntos que según las encuestas le separan del Partido Laborista, un logro nunca visto en la historia reciente del Reino Unido y que incluso han puesto en duda a algunos miembros del Partido Conservador. Pero el primer ministro está convencido de que el adelanto electoral es la mejor opción, aprovechando la reciente publicación de buenos datos económicos como el de la inflación, cercana al 2%. The economy is growing again, faster than Germany, France. Nuestra economía está creciendo de nuevo y más rápido que la de países como Alemania, Francia o Estados Unidos, ha dicho Sunak en un intento de inyectar optimismo entre los suyos. Pero la credibilidad del primer ministro sigue muy debilitada en materias como la sanidad o la inmigración. El gobierno confía en activar las deportaciones de inmigrantes a Ruanda a pocos días de los comicios, algo que sería visto como una victoria, pero todo apunta a que muchos de los votantes conservadores más radicales optarán por el partido Reform UK, al que las encuestas sitúan como tercera fuerza política con cerca de un 12% de los votos. Ayer les contamos la fractura dentro de la extrema derecha europea porque el candidato alemán de la AfD dijo que no todos los nazis que formaron parte de las SS eran unos criminales. Marine Le Pen y Matteo Salvini rompieron con ellos y ahora el partido alemán ha obligado a renunciar a su candidato. Berlín, Carmen Viñas. El partido de ultraderecha Alternativa para Alemania ha forzado a su principal candidato a las europeas a dejar la ejecutiva y a renunciar a participar en la campaña. Y es que Maximilian Krah encadena un problema tras otro. Primero porque la inteligencia alemana acusa a uno de sus colaboradores
colaboradores de ser un agente secreto chino, después por la sospecha de que ha recibido fondos de Rusia y China, y por último por unas declaraciones en las que trivializaba las SS, organización criminal de los nazis, la tormenta perfecta para que Marine Le Pen, líder de la ultraderechista francesa Agrupación Nacional, ha aprovechado para distanciarse de sus colegas alemanes. No compartirán el mismo grupo en el Parlamento Europeo. La Liga del viceprimer ministro de Italia, Salvini, se ha sumado a la fuga. Ambos partidos llevan tiempo fraguando una apariencia socialmente más aceptable y ven a los alemanes como un obstáculo para un posible diálogo con el Partido Popular Europeo. Pero Alternativa para Alemania no tira la toalla y a través de contactos con los partidos ultras de Austria y Países Bajos intentan convencer a Le Pen de que sigan trabajando con ellos en el futuro. Y en Estados Unidos, la que hasta hace poco unos meses era todavía precandidata a las elecciones presidenciales de noviembre por el Partido Republicano, Nikki Haley, ha anunciado esta noche que pedirá el voto para Donald Trump. Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días, sí, los analistas lo veían venir, pero fue finalmente ayer en un acto público cuando Nikki Haley confirmó su apoyo a Donald Trump, aunque dejando claras sus principales diferencias, como su visión en cuanto a política exterior o la crisis fronteriza. Trump no ha sido perfecto, pero es que Biden es catastrófico, se justificaba. Y es que recordemos que Haley suspendió su campaña tras un supermartes donde Trump arrasó y tras unas primarias donde fue particularmente hostil contra ella. De hecho, en su discurso de derrota le evitó respaldar y dejó claro que Trump debía ganarse a su electorado, al votante independiente y conservador moderado. Ahora Nikki Haley decide remar en la dirección de su partido, pero con una advertencia. Trump would be smart to reach out to the millions of people who voted que luche por sus votantes y que no asuma que solo con su respaldo va a convencer a su electorado. Y Paolo Sorrentino ha vuelto a Cannes, lo ha hecho otra vez con una película que quiere ser un homenaje a la belleza. Pepa Blanés. Paolo Sorrentino, ese director que puso a bailar a Tony Servillo a ritmo de Mueve la colita, vuelve y lo hace con otra película sobre lo efímero y la belleza. Pero esta vez pasa de Roma a Nápoles y de un señor que temía la vejez a una joven bellísima a la que todos miran, que se llama como el nombre original de su ciudad, Partenope. Me di cuenta de que Nápoles, mi ciudad, era la ciudad más bella y más triste del mundo, decía el director italiano, que ha llevado a la exageración eso de mirar el cuerpo femenino, tanto que hasta un crítico americano ha definido la película como una oda a las side boobs, es decir, cuando el escote de la mujer deja ver el pecho por los lados, una frase que define a la perfección lo que ha hecho el italiano. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.